Capítulo 1. Una noche oscura. Morata de Tajuña, situada a solo 1 hora de Madrid, era conocida por ser una tranquila y apacible localidad. Sus habitantes, en su mayoría personas mayores, vivían una vida tranquila y sosegada. Sin embargo, una noche, un acontecimiento oscuro estaba a punto de cambiar el destino de esta pequeña localidad. Los hermanos Francisco, María y Carmen vivían en una casa aislada en las afueras del pueblo. Aunque ya eran mayores, llevaban una vida pacífica, pero en los últimos tiempos algo extraño estaba ocurriendo en su hogar. Recibían llamadas constantes de números desconocidos, paquetes extraños aparecían en la puerta y, aunque no entendían la razón, una creciente sensación de inquietud invadía la casa. Una noche, al filo de la medianoche, el teléfono de María volvió a sonar. María, una mujer mayor y muy sensible, respondió el teléfono, pero no reconoció la voz al otro lado de la línea. Una voz masculina le ofreció su ayuda, afirmando que algo urgente estaba ocurriendo. María, confiada, empezó a compartir información personal con este desconocido. Mientras tanto, los demás hermanos dormían tranquilos sin saber lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, Francisco, alarmado por la desaparición de sus hermanos, comenzó a buscar respuestas. Al no encontrar a ninguno de ellos en la casa y tras recibir varias llamadas de los vecinos, Francisco se dio cuenta de que algo extraño y peligroso estaba ocurriendo. El miedo se apoderó de él, pero nadie, ni siquiera la policía, parecía entender la gravedad de la situación. Capítulo 2. Desapariciones en la noche. La desaparición de los 3 hermanos despertó la alarma entre los vecinos, pero las autoridades no pudieron actuar rápidamente. La gente del pueblo, desconcertada, pensaba que tal vez la desaparición de los mayores no era más que un olvido relacionado con la vejez. Pero Francisco, con la sensación de que algo más oscuro se cernía sobre ellos, comenzó a investigar por su cuenta. Fue entonces cuando un joven extraño llamado Dilawar Hussein F., un hombre que residía en una ciudad cercana a Morata de Tajuña, llegó al pueblo. A pesar de no ser originario del lugar, Dilawar parecía estar interesado en los hermanos y en las extrañas circunstancias que rodeaban su desaparición. Nadie le preguntó demasiado, pero el joven sabía más de lo que aparentaba. Una noche, Francisco fue despertado por un ruido extraño proveniente del piso superior. Subió las escaleras rápidamente, pero antes de poder avanzar más, una mujer, casi sin aliento, se acercó corriendo hacia él. «¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado?», dreñía Francisco, sin comprender. La mujer, con un tono de desesperación, respondió: «Todos han desaparecido, pero nosotros aún estamos aquí». Este evento alarmó a los habitantes de Morata de Tajuña, quienes comenzaron a tomar en serio las sospechas de Francisco. Al mismo tiempo, el miedo y la incertidumbre crecían entre los vecinos, quienes se daban cuenta de que algo mucho más siniestro estaba sucediendo. Capítulo 3. El descubrimiento de la verdad. Después de semanas de investigaciones, la policía finalmente comenzó a darse cuenta de que el joven Dilawar tenía un papel fundamental en las desapariciones. Durante sus pesquisas, se descubrió que Dilawar había estado en contacto con los hermanos antes de que desaparecieran y que había presionado a los mayores para que le entregaran grandes cantidades de dinero. Poco a poco, la policía fue desentrañando la red de engaños y amenazas que Dilawar había tejido a su alrededor. Era un hombre astuto que utilizaba sus manipulaciones psicológicas y financieras para someter a sus víctimas. Los hermanos, al verse atrapados en una situación difícil,
se sintieron obligados a ceder a sus demandas. Francisco, sin embargo, no perdió la esperanza y siguió investigando. A medida que fue uniendo las piezas del rompecabezas, descubrió que Dilawar había estado detrás de otros casos similares en la región. Finalmente, con la ayuda de las autoridades, se desveló la oscura verdad. Las desapariciones eran el resultado de una serie de crímenes cometidos por Dilawar, que había usado el miedo y las amenazas para llevar a cabo sus actos. Capítulo 4. La verdad sale a la luz. Cuando la verdad salió a la luz, los habitantes de Morata de Tajuña quedaron consternados. El hombre que había causado tantas desapariciones en la localidad resultó ser un experto manipulador, capaz de manipular a las personas mayores para que confiaran en él. Utilizando amenazas, engaños y la presión psicológica, Dilawar había conseguido llevar a sus víctimas a un punto en el que no pudieron hacer nada para evitar su destino. La policía, finalmente, logró arrestar a Dilawar y esclarecer todos los crímenes que había cometido en Morata de Tajuña. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La pequeña localidad nunca volvió a ser la misma, y sus habitantes quedaron marcados por el terror que se había apoderado de ellos. Capítulo 5. La recuperación. Aunque la policía había detenido a Dilawar y el peligro inmediato había pasado, el miedo persistió en el pueblo. Los vecinos de Morata de Tajuña, traumatizados por los eventos ocurridos, tuvieron que hacer un esfuerzo considerable para recuperar su sensación de seguridad. Las familias afectadas por las desapariciones de los hermanos nunca pudieron olvidar los horrores que vivieron. Morata de Tajuña, a pesar de haber sido una vez un lugar tranquilo y pacífico, se convirtió en un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando la manipulación y el miedo se apoderan de una comunidad. Años después, el pueblo seguía luchando por sanar las heridas que este trágico evento dejó en su memoria colectiva.